Bueno, hola, estamos con Damián Goldberg. Damián, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Press Coaching. Un gusto de acompañarlos. Damián, sabemos que tenés más de 20 años de experiencia en esta profesión y nos gusta comenzar estas conversaciones enriqueciéndonos con la mirada de los distintos profesionales definiendo el coaching. ¿Qué es el coaching para vos? Bueno, cuando me preguntan qué es coaching, a mí me gusta compartir la definición de la ICF, de la Federación Internacional de Coaching, que la define como una asociación que tiene como objetivo maximizar el potencial para la efectividad personal y laboral. También incluye ideas como fomentar, inspirar a los clientes, empoderarlos. Entonces yo creo que el coaching es una oportunidad para poder ver la realidad desde otro punto de vista y como resultado de eso y de crear conciencia, abrir a nuevas posibilidades de acción. Bien. Bueno, sabemos que no conforme con haber sido o ser doctor en psicología organizacional, tomaste la decisión de certificarte también como coach. ¿Cómo fueron esos años de transitar la certificación? Y particularmente me gustaría conocer cuáles fueron los errores que cometiste, porque los coaches tenemos una mirada particular sobre los errores como oportunidades de aprendizaje. Entonces, saber qué aprendiste de tus errores y cuáles fueron. Ok, bueno, dos cosas. Primero, yo creo que fui uno de los líderes en impulsar el modelo de competencias de la ICF en Latinoamérica. O sea, uno de mis objetivos era profesionalizar el coaching. Y con ese objetivo fue que escribí 3 libros, 2 específicamente de coaching y uno de competencias de coaching. Entonces, ahí es donde mi objetivo era traer mayor visibilidad y conciencia de la importancia de que los coaches tengan entrenamiento y demuestren capacidades de coaching. Entonces yo, que ya era psicólogo clínico de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, psicólogo organizacional con un doctorado de la Universidad de Alliance de California, con mi licencia como terapeuta de pareja y familias, de todas maneras fui y saqué mi credencial, hice un programa de coaching, porque yo lo que sí creo es que por más de que seamos psicólogos o por más de que sean consultores o ejecutivos con muchos años de experiencia, las habilidades de coaching son específicas. Y considero que es importante para el desarrollo de la profesión de coaching como profesión, es que los profesionales que vienen de otras áreas se formen como coaches, saquen sus credenciales y se envuelvan en sus comunidades, en todas las asociaciones profesionales. No tiene que ser la ICF, puede ser la Asociación Argentina de Coaching, ¿no? Hay muchas organizaciones hoy en día en toda Latinoamérica. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, contestándote la pregunta sobre errores. ¿Errores de qué tipo? ¿De negocios? ¿Errores con los clientes? ¿Qué tipo de errores quieres escuchar? Bueno, los estudiantes de coaching suelen tener miedo al error. Los estudiantes en general, y el ser humano creo que le tiene miedo al error, pero creo yo que es por esta interpretación del error como frustración, del error como equivocación, y no ver la oportunidad de aprendizaje. Por eso me interesaba sencillamente si recordabas algún error del cual hayas obtenido un aprendizaje notorio, importante, trascendente. Bueno, una equivocación o un error fue no tener un supervisor con el que trabajar al principio cuando empecé a trabajar como coach. Que creo que eso es algo que en ese momento todavía no era muy popular y que hoy en día cada vez es más reconocido, que tiene que ver con la oportunidad de tener un colega con el que reflexionamos sobre nuestro trabajo. Nosotros con nuestros clientes nos pasan cosas, y somos seres humanos, tenemos reacciones emocionales, tenemos desafíos cuando los clientes traen cosas que quizás están incompletas para nosotros, o nos producen diferentes respuestas que a veces no benefician al cliente con el que estamos trabajando. Entonces, en función de eso, yo creo que un error fue no haber tenido un supervisor al principio cuando empecé mi trabajo como coach. En parte era porque no estaban disponibles, no era algo que la gente supiera o conociera o estuviera accesible. La diferencia con Europa, en Inglaterra, en el Reino Unido, por más de 15 años hay supervisores, escuelas de supervisión, de coaching, y un montón de oportunidades para los coaches seguir creciendo y aprendiendo. Otro error fue el creer que porque yo ya tenía mi credencial de la ICF ya no tenía más que aprender. O sea,
como que bueno, que era suficiente, como que bueno, ya conseguí mi credencial, hasta ahí es donde ese era mi objetivo, digamos. Y después me di cuenta que bueno, que en realidad uno como coach sigue aprendiendo hasta que deja de trabajar como coach. Yo creo que digo decir hasta que se muere, pero sí, esa es nuestra pasión, como muchos coaches, creo que somos muy apasionados por el coaching. Yo creo que lamentablemente en toda Latinoamérica y en el mundo, mi experiencia trabajando y encontrando y conociendo coaches de todo el mundo como pasado presidente de la Federación de Coaching, es que muchos coaches lo disfrutan, pero lo ven más como un hobby que como una profesión. Lo ven más como una actividad paralela que acompaña su actividad profesional y no como una actividad profesional en sí, porque no han desarrollado habilidades de negocios, habilidades para poder desarrollar una práctica y un negocio y vivir del coaching, ¿no? O sea, es un porcentaje todavía de todos los coaches que hay, por ahí no sé cuál, el porcentaje de la gente que vive solamente el coaching no es muy alto. En parte por el modelo de negocios, donde por ejemplo yo también, además de coaching, hago entrenamientos. Entonces uno combina trabajo de coaching, algunos de consultoría, entrenamiento de liderazgo. Entonces yo, por ejemplo, hace más de 20 años que hago cursos para gerentes, enseñándoles habilidades de coaching skills para gerentes, y he hecho eso en más de 30 países. Entonces, por ejemplo, eso como uno que complementa con otras actividades. Pero creo que la invitación también a todos los coaches es desarrollar habilidades de marketing. Si volviera atrás, además de tener un supervisor, hubiera hecho entrenamiento de marketing, de cómo venderme, porque nosotros como coaches nos vendemos a nosotros, vendemos nuestros servicios. Y creo que muchos tenemos muchos juicios sobre qué es vender, y no nos gusta vender, y no nos vemos relacionados con coaching. Entonces creo que esas son dos cosas que aprendí, que recomendaría a todos los coaches que están empezando, que presten atención a estas cosas, ¿no? Bien, bien. Me parece súper importante esto último que decís. Es algo que estamos desarrollando justamente en Press Coaching, ni que lo hubiéramos hablado y lo hubiéramos arreglado. Esta recomendación tuya, estamos armando justamente un curso para enseñarle a los coaches a venderse, ¿sí? Enseñarles marketing digital, porque definitivamente, y creo que vos sos un innovador en este sentido, ya vamos a llegar a hablar un poquitito del congreso virtual. Definitivamente las nuevas tecnologías, Internet, está cambiando los modelos de negocio y es muy importante poder saber venderse uno mismo en este entorno digital, ¿no? También, justamente, sos una persona que trabaja en distintos lugares del mundo, en más de 40 países. Quiero saber qué diferencias encontrás en cuanto a los modelos de coaching combinados con las distintas culturas. Bueno, justo ayer a la noche me quedé hasta las 4:30 de la mañana escribiendo un artículo sobre el tema, así que Invitamos a todos a leerlo, entonces, vamos a ponerle el link. Está en inglés, pero bueno, eventualmente lo traduciré al español. Pero justamente lo que escribía en ese artículo estaba enfocado en las competencias de coaching en el modelo de la ICF. Yo lo que hice hace muchos años es traer ese modelo y traer concientización y familiarización con ese modelo a toda Latinoamérica, y porque es el que se usa para la formación de coaches, y el que se usa para evaluar coaches, para que saquen sus credenciales en el modelo de la Federación Internacional de Coaches, que es un modelo global. Justamente acá es lo que es igual. Ahora te voy a hablar de lo que es distinto, pero lo que es igual es que la idea es que no importa dónde estés en el mundo, como coach, tenés que seguir estándares éticos, hacer un acuerdo, desarrollar confianza, estar presente, escuchar a tu cliente, hacer preguntas poderosamente, crear conciencia, diseñar acciones, comunicarte claramente, como que son competencias, habilidades universales aplicadas no importa el lugar geográfico o la formación teórica, ¿no? Porque en Argentina, en Latinoamérica, es muy común el coach ontológico, pero no es la única modalidad de coaching, hay muchas otras. Entonces, en función de eso, algunas de las diferencias tienen que ver justamente con cómo se crea y cómo se desarrolla esa confianza. La gente puede decirte, bueno, ¿cómo vos como argentino vas a venir y vas a ser mi coach y vas a entenderme trabajando en China? Por ejemplo. Que sí trabajo en China, en Singapur, en India. Y bueno, entonces la idea es que sí, que hay cosas que son diferentes y cosas que son similares. Y mi objetivo y mi compromiso es con el compromiso de mis clientes. Entonces, puede ser que en algún momento alguien prefiera trabajar con una mujer en vez de con un hombre. Perfecto,
buscaremos a alguien de acuerdo a las necesidades o expectativas de los clientes. Hay veces que los clientes también quieren trabajar con gente de su misma generación. Yo veo a mí personalmente me da mucho interés trabajar con generaciones más jóvenes, me gusta aprender de los jóvenes. Los veo como una oportunidad para mí de estar actualizado en vez de verlo como una amenaza. Entonces, de repente, tener un coach más joven puede ser algo muy innovador y puede ser algo muy efectivo. Podrán tener menos experiencia de vida, pero tienen más experiencia de lo que es vivir hoy en día en el mundo de hoy, distinto que el que era cuando nosotros crecimos. Entonces, yo creo que hay muchas diferencias a muchos niveles de cultura, no solamente de país, pero también puede ser de género, como te estaba diciendo, de edad, religión, inclusive ahora acá en Estados Unidos, que estamos en la selección la semana que viene, hay muchas diferencias políticas, ¿no? De creencias distintas de lugares políticos, demócratas o republicanos, y lo que implica, y la diferencia de la forma de pensar, de vivir su vida, de acercarse a la realidad, de relacionarse, etcétera, también puede ser a veces un tema que personas de la misma cultura también pueden tener diferencias. Entonces yo siempre digo, cuando uno aprende de diferentes culturas, uno tiene que saber cuál es la norma de la cultura, pero cada persona es única. Entonces no podemos estereotipar y pensar porque alguien, no sé, vos estás no sé en qué ciudad estás vos, ¿en Buenos Aires? Estamos. En Buenos Aires, bueno, yo también soy porteño de Buenos Aires, y los porteños tenemos estereotipos de personas de diferentes lugares del mundo, pero que esa persona, como también tienen de nosotros, lamentablemente, en muchos lugares del mundo, y eso no es muy distinto a la persona, cuando, por ejemplo, un inmigrante de Argentina, que cuando alguien va a visitar Argentina. Y también es muy distinto las ideas que podemos tener de alguien de Brasil, o de alguien de Chile, o de Uruguay, como que hay estereotipos de todos los países, entre todos los países. Y yo creo que a veces esos estereotipos pueden ser un obstáculo para relacionarnos con la gente, porque los estamos escuchando con esos filtros de cómo son, porque son de tal lugar, y eso nos quita efectividad como coaches, nos quita efectividad en todas las relaciones. Pero en la medida que somos conscientes, en la medida que dejamos ir esos filtros, o estamos presentes a cuáles son esos filtros, y no permitimos que intervengan en nuestras relaciones con nuestros clientes o nuestros colegas, podemos ser más efectivos. Bien. Vos sabés que cuando presentamos el coaching, por lo general referimos a los orígenes en los Estados Unidos, y yo veo particularmente en estos tiempos de campañas políticas, me da la sensación desde acá, desde Buenos Aires, que hay como un mayor respeto entre los norteamericanos, aún viendo que hay una grieta entre demócratas y republicanos, pero me parece que acá en Argentina es un poco más profunda la grieta. Puede ser que el origen justamente del coaching que fue en los Estados Unidos tenga algo que ver en esto de construir un puente para terminar con esa grieta. ¿Es una esperanza el coaching y tiene que ver con que haya nacido allá? Es un poco poética, porque si escuchás la última debate no sé si tuviste esa oportunidad, vi los debates. El último debate entre Clinton y Trump, la verdad que es una vergüenza. Creo que ahí no vimos nada de lo que estás diciendo, y creo que ese modelo lamentablemente llega a todas las capas sociales, influencia como modelo. Si vos ves eso a ese nivel, imagínate cómo eso baja. Entonces, desde un punto de vista de expectativa, de esperanza, me parece muy bueno. Pero desde el punto de vista comparado, es distinto, son diferentes políticas, son diferentes. Yo creo que hay historias, la historia marca el presente de un país y de una cultura. Entonces, hay una historia que por ahí es distinta en Argentina que en otros países de Latinoamérica o que en Estados Unidos, y esa historia hace que el presente tenga una cierta, se tiña en todo caso con eso. Yo no lo idealizaría, lo dejo ahí. Bien, te hago esta pregunta porque tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos como corresponsal extranjero y vi a la sociedad norteamericana como muy respetuosa de la ley, y me dio esa sensación de que hay un mayor respeto. Y tal vez ahora en Buenos Aires noto que acá hay una grieta muy grande, hay como mucho antagonismo. Entonces, bueno, tal vez la mirada desde acá hoy está un poco sesgada, por eso te lo preguntaba vos que estás ahora en Estados Unidos y estás viviendo esta situación particular.
Sí, yo por eso te digo, el respeto de la ley es distinto, la relación con la ley es distinta. Y hay muchos ejemplos de muchas cosas que podría decirte que serían muy distintas en Estados Unidos que en Argentina. Pero creo que al final de cuentas, esto que vos estás trayendo, esas diferencias, como coaches tenemos que estar presentes, a ver cuando estamos trabajando con nuestros clientes, cómo la cultura atraviesa la conversación y la sesión de coaching. Entonces, si estamos trabajando con alguien y no prestamos atención a las variables culturales, podemos perder de vista elementos importantes para explorar en una sesión. Exactamente, exactamente. Bueno, vos sabés que hoy justamente charlando con Jorge Crosetti, el otro fundador de Press Coaching, te reconocíamos como uno de los profesionales que más aportes le hacen a nuestra profesión. Y yo particularmente quisiera poner el énfasis en dos aportes. El primero de ellos es el tema de la supervisión. Sé que tenés un espacio donde certifican supervisores, sos facilitador en este sentido, lo mencionabas hace un rato, me gustaría profundizar la importancia que tiene la supervisión para todos aquellos que hoy se están formando como coaches y que tal vez todavía no escucharon hablar del tema supervisión. Bueno, el tema es interesante porque yo me involucré específicamente con el tema como líder de la ICF. Se estaba hablando sobre que en el futuro se debía involucrar más y tener más presencia en la ICF como líder, trayendo la distinción de supervisión, porque estaba muy desarrollada en Europa y poco desarrollada en Estados Unidos. Para que tengas una idea, la asociación hermana, como es la Asociación Argentina de Coaching Argentina, en Europa es la Asociación Europea de Coaches y Mentores, juntos los ponen, ellos hacen que la supervisión sea obligatoria para todos los coaches como un tema ético, que requieren que todos los coaches que sean parte de la Asociación Europea de Coaching que tengan supervisión, es un requisito. Y yo como líder de la ICF quería hacer lo mismo, porque me parece que es la manera de asegurarnos que como coaches tenemos un espacio para seguir aprendiendo, seguir creciendo, viendo cuáles son nuestros puntos ciegos, y no tuve mucho apoyo, lamentablemente, porque el mercado no estaba listo para eso, como para hacerlo algo obligatorio, pero de todas maneras creo que se desarrolló conciencia y la ICF, por ejemplo, a la gente que hace supervisión reconoce sus horas de supervisión como horas para renovar las credenciales, horas de unidad continua, todas las horas de supervisión. La supervisión es un espacio como coaching al coach y algo más. Inclusive Leonardo Walk escribió un libro que se llama Coaching para Coaches, que está disponible, que es el único que yo conozco por ahora de supervisión de coaching en español. Bueno, y el tuyo mismo, que tuve la fortuna de presenciar el lanzamiento de tu libro. Y ese libro fue más enfocado en mentor coaching. Y esa es una distinción que hacemos, que mentor coaching se enfoca más en darle feedback al coach sobre sus habilidades. Bien. Entonces, la diferencia entre mentor coaching y supervisión es que mentor coaching, que es el tercer libro que escribí, que el mentor coaching es cómo dar retroalimentación y feedback al coach sobre sus habilidades. Bien. Y la supervisión, distinto de mentor coaching, se enfoca en coaching al coach. ¿Quién es el coach en su sesión? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué es lo que no está viendo? ¿Quién es el coach con su cliente? Y se trabaja con el sistema cliente-coach, coach-supervisor. Y cómo muchas veces se repiten las dinámicas relacionales entre el cliente y el coach, y entre el coach y el supervisor. Se trabaja el sistema también general, se trabaja los desafíos que tienen los coaches. Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo 2 certificaciones virtuales, una que es de mentor coaching y otra que es de supervisión separadas, donde una se enfoca en cómo dar retroalimentación y otra se enfoca en cómo trabajar con el quién del coach. Entonces, esto es el futuro, son cosas nuevas que están apareciendo, que van de a poco teniendo más desarrollo. Y yo me metí porque como líder de la ICF dije que necesito aprender, y yo entonces hice una certificación, la primera certificación de supervisión de coaching que se hizo en Estados Unidos. Yo fui un alumno. Entonces, como resultado de haber sido alumno, de haberme recibido, de tener ahora mi certificación como supervisor de coaching, decidí traer eso virtualmente a Latinoamérica, y este año tenemos la primera camada de supervisores de coaching. La hacemos el año que viene nuevamente. Es un grupo muy selecto de coaches con mucha experiencia que participan. Y mentor coaching es para cualquier coach que tiene su credencial de la ICF para poder dar retroalimentación
son dos cosas distintas. Bien, bien. El segundo aporte que quería reconocerte y del cual quería que hablemos tiene que ver justamente con todo esto, porque es este espacio que creaste de charlas y conversaciones de coaching supervisadas, conversaciones de un mentor coach, es un master coach que está teniendo una conversación de coaching y hay un grupo de profesionales también que lo están escuchando. El otro día tuve la posibilidad de presenciar una de esas conversaciones y me pareció otro espacio realmente muy valioso porque quienes están transitando procesos de formación realmente necesitan esas horas de entrenamiento y creo que tienen mucho valor para ya sean los coaches que ya estamos certificados como para aquellos que se están formando. Sí, esa fue una iniciativa que iniciamos con un grupo de... yo invité a mis colegas Master Certified Coaches de mucha experiencia en Latinoamérica para coordinar juntos un proyecto que hiciera una diferencia en la comunidad de Latinoamérica de coaches y decidimos hacer este programa en el cual cada mes un Master Coach hace una sesión de coaching y recibe feedback o comentarios de los participantes. Y tenemos 13 sesiones hasta ahora que hemos hecho, nos quedan este año 3 más, y están invitados todos a escuchar las sesiones que están disponibles en YouTube. Tienen que ir a mi canal, que es el canal de Damián Goldberg, y entran en el canal y van a tener acceso a todas estas grabaciones, que creo que aportan al desarrollo, son conversaciones con personas con mucha experiencia, y les permite poder entender cómo se escucha un Master Coach. Así que los invito a que se beneficien de esto que está disponible en el Internet. También en el Internet, en mi canal de YouTube, hay muchas grabaciones de muchos programas, de muchas cosas que yo vengo haciendo por estos últimos años, que también están a disposición para que se puedan beneficiar todos. Muchas gracias por esa invitación. Damián, contanos, ¿cómo ves el futuro del coaching? ¿Cómo es el presente y el futuro? ¿Cómo lo imaginás dentro de 5 o 10 años? Porque se están sucediendo cambios. Venimos en esta conversación mencionando cosas que van cambiando en esta profesión y me gustaría a vos, que sos justamente una persona innovadora, una persona que está permanentemente haciendo aportes, ¿cómo ve el futuro de nuestra profesión? Bueno, primero, menos coaching de vida y más coaching profesional, organizacional, compañías pagando servicios para los coaches. O sea, como que el futuro de la profesión, como profesión, está en el trabajo organizacional más que en el life coaching, por diferentes razones económicas y modelo económico. La segunda es las compañías invirtiendo en coaches internos, que es una figura del coach interno que todavía no es muy desarrollada en Latinoamérica, más en Europa y Estados Unidos, donde las compañías contratan a coaches para trabajar o entrenan internamente a profesionales de recursos humanos como coaches para que puedan ofrecer servicios de coaching en las organizaciones. Entonces, muchos coaches que no quieren hacer marketing, que no quieren tener su negocio de coaching, esta es una oportunidad muy grande para ser contratado dentro de organizaciones. Para ser empleado. Para ser empleado como coach. Lo tercero que yo veo también es, va a haber en el futuro, con la tecnología, cómo se desarrolla, yo creo que va a haber programas donde la gente va a poder recibir coaching con sistemas, software, que les va a permitir escucharlo y hacerle preguntas, y sí, no va a haber el contacto humano, pero bueno, yo creo que en el futuro van a haber un montón de cosas donde no hay ese contacto humano, pero de todas maneras se recibe el servicio que se quiere. Esto es controversial, pero yo sí creo que de acá, no sé, de hace 10 años, por ahí un poco más, van a haber programas de software que van a suplir ciertos servicios que hoy lo hacen las personas. Ya hoy en día hay programas de entrevistas donde se entrevista a la gente y las entrevistadoras son computadoras y no personas. Hay muchas iniciativas, muchas investigaciones que se están haciendo a través de los robots y cómo los robots van a reemplazar como fue la revolución industrial en su momento. Así que eso en vez de pelearse con eso, hay que ver dónde uno puede hacer todavía un aporte, porque siempre va a haber espacio de creatividad para los seres humanos para co-crear y relacionarse con la computación y los robots. Entonces, por ahí se va a ver distinto cómo va a ser el coaching en el futuro. Una buena cosa para prestar atención. Bien, bien. Bueno, y en este camino de la innovación creo que sos uno de los primeros también en innovar, en generar un congreso virtual. Contanos un poquitito lo que va a ocurrir del 9 al 12 de noviembre, que ya vimos algunos avances y hay muchas figuras y muchos referentes de nuestra profesión que van a estar allí presentes.
El objetivo del congreso, que es la semana que viene, ya falta una semana, es traer a los coaches ejecutivos de mayor experiencia en Latinoamérica que puedan compartir sus experiencias trabajando como coaches ejecutivos. Más que traigan, aunque sí cada uno tiene su tema que va a explorar y que va a presentar, la idea es que se traigan a ellos y que compartan, como acá estoy hablando, sobre sus logros, sus desafíos, sus experiencias, que traigan casos, que traigan ejemplos. Son 20 presentaciones en 4 días, 5 presentaciones cada día. Cada presentación le pido a los presentadores que hablen no más de media hora, y media hora de diálogo y de intercambio con ellos. Y tenemos personalidades como Fernando Flores, Freddy Cosman, Leonardo Wok, Elena Espinal, Lidia Muradep, Laura Fierro, Yari Quinteros, Ariel Golbar. Son algunos de los presentadores que van a estar dando diferentes sesiones la semana que viene. El público está enfocado en personas, coaches que trabajan en organizaciones, o en los que están interesados eventualmente en trabajar con líderes o gerentes en compañías. Perfecto, fantástico. Bueno, están todos invitados entonces. Te comprometo a compartirnos el artículo que escribiste sobre cómo la cultura atraviesa el coaching, sobre esas diferencias que hay. Te agradezco nuevamente este espacio de conversación con nosotros y una vez más te reconocemos, te felicitamos y te agradecemos los aportes que le haces a nuestra profesión. Muchas gracias por invitarme, estoy a tu disposición, a la disposición de todos los que escuchen esta entrevista. Mi correo es damian@goldbergconsulting.com, me pueden encontrar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Damián. Excelente congreso. Gracias a vos, muchas gracias.